Hoy nos espera un programa fantástico sobre educación emocional. La psicología emocional es realmente importante, pero hoy vamos a ver las emociones desde un punto de vista práctico. Así que no te lo pierdas. Vamos a ver cómo se configuran las emociones. Vamos a ver qué hacer con las emociones negativas. Vamos a ver cómo se forman nuestros sentimientos y sobre todo vamos a ver cómo cambiar esos sentimientos que pueden estar hoy limitando, bloqueando o frustrando tus niveles de felicidad, tu vida personal y sentimental. No te pierdas este maravilloso especial. Te doy la bienvenida a un nuevo podcast en Desarrolla Felicidad. Soy Davinia García, presidenta y líder coach de la asociación. Y aquí ya sabes que lo que hacemos es potenciar tus recursos personales para que logres un mejor nivel de felicidad y de plenitud en tu vida. Te esperamos en desarrollafelicidad.com para que veas todo lo que tenemos allí para ti. Te va a encantar y sobre todo va a ayudarte a impulsar tu vida a un nivel mejor. Uno de los grandes clásicos de ahora y de siempre es la educación emocional. A través de la psicología emocional estamos aprendiendo, ¿verdad? Hay una corriente desde hace varios años en prestar atención a las emociones, qué son las emociones, cómo tratar las emociones y un sinfín de cursos, ¿verdad? Y de orientaciones, consejos y profesionales especializados en emociones. Las emociones, bueno, pues es un punto fuerte del ser humano. No somos capaces de vivir sin emociones porque estamos constituidos anatómica, biológica y neurológicamente a través de las emociones. Emociones negativas, emociones positivas y cómo estructurar y tratar o cambiar la forma de sentir son los fuertes de la educación emocional y también de la psicología emocional. Desde luego, dentro del sistema de desarrolla felicidad, ocupa la primera posición de los cuatro componentes que la forman. La razón principal y que hoy nos atañe no es solo hablar de qué es esta gestión emocional, esta educación emocional, sino de todo lo que no están profundizando en las redes para poder conocer y sobre todo para poder empoderar tu vida a través de la gestión emocional. Yo estoy convencida 100% de que tenemos un sistema emocional maravilloso y en realidad esto no nos lo enseñan a utilizar dentro pues, del colegio o de nuestra vida. La felicidad y manejar los imprevistos, los problemas, las experiencias que nos impactan emocionalmente es o se vuelve sencillo siempre que sepamos cómo, no que sepamos sobre educación emocional, sobre psicología emocional, porque saber, conocer, digamos, es el primer paso. El segundo paso es el cómo. Y el tercero, por supuesto, es pasar a la acción. Si no pasas a la acción, si no implementas ese cómo en tu vida, al final se queda en un conocimiento diluido y no práctico. No puedes disfrutar, digamos, de sus beneficios. Lo primero que quiero comentaros sobre este tema tan apasionante de la educación emocional, lo que no nos han enseñado, es que para entender realmente cómo funciona, vuelvo a insistir en el cómo, este artículo, este podcast es el cómo funciona, y por supuesto también aprender a manejarlo, es, y lo primero de todo, pensamiento, paradójico, ¿no? Bueno, pues quiero hablaros brevemente, lo primero, antes de hablar de las emociones, sobre pensamiento pobre y pensamiento rico. Las emociones son positivas o negativas. Esto es un pensamiento pobre.
Con las emociones tenemos sensaciones agradables y no agradables. Esto es un pensamiento rico. Y la diferencia entre pensamiento pobre y pensamiento rico estriba en el o que excluye o la i que incluye. Es decir, podemos abordar el tema de la educación emocional desde la exclusión, hay emociones positivas o emociones negativas, o podemos hacerlo a través de la inclusión. Las emociones son positivas, todas. Aparte, ya veremos por qué. Y tengo sensaciones agradables y no agradables. Cuando clasificamos las emociones en positivas o negativas, lo que estamos haciendo es pensar, las positivas las quiero, las negativas no las quiero. Así cada vez que experimentes una emoción negativa, según tu clasificación, claro está, no querrás tenerla. Y creedme si os digo que lo mejor para no tener algo no es precisamente negarlo, aún menos cuando ya se ha dado. ¿Te has dado cuenta de que cuando tenemos una emoción negativa que no queremos experimentar o que la clasificamos de negativas porque ya la hemos sentido, ya la estamos sintiendo, ya se ha dado? Luego esa resistencia lo único que va a hacer es aumentar nuestro nivel de insatisfacción y prolongarlo en el tiempo más de la cuenta. Luego vienen los estados de ánimo negativos y a eso no queremos llegar. Nuestro sistema emocional tiene un potencial increíble y por lo tanto la psicología emocional y la educación emocional es fundamental para nuestra vida. Sin que seamos conscientes, sin que pensemos, sin que tengamos que hacer nada, nuestro sistema emocional nos avisa de las cosas que acontecen en el exterior, que están pasando y que son verdaderamente importantes para nosotros. Este mes vamos a tener en Desarrolla Felicidad un especial sobre emociones, así que no te quedes solo con este artículo, con este podcast de gestión emocional. Vamos a hablar muy, muy profunda y extensamente sobre la ansiedad. Y la ansiedad, en la ansiedad vamos a hablar sobre ataques de ansiedad leves y moderados, los 5 pasos exactos y con detalle que podemos dar para mejorar nuestros niveles de ansiedad y para sobre todo reducir esos ataques de ansiedad. ¿De acuerdo? La aparición. Y vamos a ver una serie de cuestiones realizadas con la ansiedad este mes de febrero. Algo que quiero también haceros, o sobre todo que se os quede muy grabado en vuestra mente, es que una cosa es que no nos hayan enseñado algo y otra cosa es que no sepamos cómo cambiar, cómo averiguar, cómo transformar nuestras vidas en cuanto a las emociones. ¿De acuerdo? Las emociones que nos gusta tener, bueno, pues no tenemos ningún problema con ellas. Nos gusta tener, nos gusta sentirlas, fenomenal. Las que no nos gusta, vamos a hablar del miedo también y como decía, como vamos a tener un extenso programa este mes sobre la ansiedad, quiero poneros el ejemplo aquí. Un momento, ¿ansiedad es una emoción? Sí, es una emoción básica del ser humano. Cuando aprendemos para qué sirven las emociones, las empezamos a utilizar correctamente. Y el primer paso es entenderlas. Y entenderlas como parte natural de la vida. Por eso el ejemplo del miedo. El miedo siempre, siempre lo vamos a tener. Intentar negar, tener miedo, intentar acabar de raíz con el miedo, intentar conseguir una vida sin miedo, creo que es imposible. Por esta razón, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y el miedo nos avisa de cualquier situación posible de peligro, lo que significa que es fenomenal para nuestra vida si la sabemos utilizar o tratar. Uno de los grandes beneficios que yo experimenté al aplicar y una de las cosas que yo hice hace años con el miedo
es utilizarlo a mi favor, pensando que cada vez que yo sentía miedo, era que eso que estaba ocurriendo, eso por lo que yo sentía miedo, era algo importante para mí y por lo tanto, si es algo importante para mí, averiguar el camino de cómo lograrlo. El miedo no me frena, el miedo me impulsa a lograr algo porque me define qué es lo importante para mí. Obviamente hablamos del miedo que conocemos, es decir, el miedo al fracaso, el miedo a arriesgarte con una relación, el miedo en general, digamos en términos generales, no estoy hablando obviamente del miedo que uno siente cuando está delante de un oso. Ahí no me puedo yo parar a pensar y decir, bueno, pues vamos a ver, ¿cómo lo utilizo esto a mi favor? ¿Mm? Estoy hablando del miedo que entendemos o que de hecho son los tipos de miedo que estamos sintiendo en nuestra vida cotidiana a raíz de las experiencias que nosotros tenemos, que nos hacen coger inseguridades, ¿verdad? Miedo a lo desconocido, miedo al éxito. Hay muchos miedos. Miedo a hablar en público, miedo. Fenomenal. Por lo tanto, establecer el miedo a tu favor es una de las grandes claves para aumentar felicidad y plenitud, que está bajo tu control, que además puedes tú practicarlo y que se puede controlar. Es algo que tú puedes controlar, la interpretación de las cosas. Lo que no podemos controlar, y ahí voy a la ansiedad, es el exterior. La ansiedad aparece, y es una emoción, porque aparece dentro de situaciones posibles. Fijaros, antes era peligro, peligro para nuestra vida, el miedo, y muchas veces por eso se confunde. La ansiedad son situaciones de amenaza. Situaciones de amenaza. Por lo tanto, hay muchas veces que según las experiencias que cada persona ha vivido, tiene esa ansiedad, ¿no? Esa respuesta fisiológica primero y después mental que provoca esa aceleración, ¿no? Esa aceleración de nuestro ritmo respiratorio para en realidad ponernos en marcha y resolver eso tan urgente que está ocurriendo, que es importante. Si te das cuenta, absolutamente todas las emociones nos sirven, nos son útiles. Ahora, si yo me quedo con la parte de que estoy sintiendo este estado físico y que eso es insoportable, que no me gusta, que no quiero, que entonces al miedo se le coge miedo, a la ansiedad se le coge ansiedad, a la tristeza se le coge tristeza. Y cuando aumentamos a través del miedo, del pensamiento, de la resistencia, del no quiero, de la negación, etcétera, ¿no? De todos estos componentes, cuando aumentamos su intensidad y por lo tanto su prolongación en el tiempo es cuando nos derivan los problemas. Los problemas. Y ya no hablo solo de trastornos. O sea, no me voy a la fobia, no me voy al trastorno de ansiedad como tal, como médico diagnosticado, sino que voy al hecho de frustración en nuestra vida por no lograr lo que queremos, pues porque al final somos miedosos y no nos arriesgamos, porque al final esto como me da tanto estrés o tanta ansiedad, entonces lo rehuyo y hago otra cosa, ¿verdad? Todas estas cositas que no tienen solo que acabar en un trastorno, sino que lo que hacen es quitarnos resultados, quitarnos experiencias positivas, felicidad, nos están restando en nuestros niveles de calidad de vida, de bienestar, en nuestros niveles de estar a gusto con nosotros mismos. Ajá. Entonces, las emociones es algo realmente muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Aquí hemos visto dos fundamentales, hemos visto dos de las emociones fundamentales y para qué sirven. Podríamos hablar, obviamente, de muchísimas. La alegría, pues la emoción que te avisa de que algo quieres o que te gusta en tu vida, ¿no? Y es como de, ay, quiero más, ¿no? Por eso muchas veces cuando prolongamos demasiado, todo se vuelve nocivo. La alegría, porque quiero más de esto, porque quiero que me regalen más, y llega un momento en el que hay algunas personas que lo intentan alargar tanto que empiezan a decir, bueno, es que quería más alegría en mi vida y estoy haciendo un examen exhaustivo y de los últimos 11 días solamente me acuerdo de que me han dado una sorpresa o una alegría y lo bonito se vuelve feo. Entonces, ¿veis lo importante de la educación emocional? Podéis imaginar que controlando y sabiendo cómo fortalecer vuestras emociones positivas y aquellas que tildáis de emociones negativas, cómo dándolas así un giro y llevándolas a vuestro territorio, podríais tener una mejor calidad de vida. Lo primero es
ver esos beneficios. Lo primero es poder imaginar, sentir, apreciar, pensar qué ocurriría en tu vida si fueras capaz de coger estas emociones y, como te he indicado anteriormente, volverlas a tu lado y decir, wow, ya sé el miedo para qué sirve, ya sé la ansiedad para qué sirve, ahora voy a jugarlas a mi favor, voy a cambiar esa estructura para jugarlas a mi favor. Eso sí es un pensamiento rico, chicos, y necesitamos un pensamiento rico, porque un pensamiento pobre nos hace pequeñitos, y un pensamiento rico, rico, o sea, empezar a ver las posibilidades que tenemos en nuestras manos, nuestros propios recursos personales, van a hacer que no solo empleemos tiempo en trabajar nuestra felicidad, sino que aumentemos los niveles de felicidad. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cuáles son las emociones? Coge rápidamente el papel y el lápiz, ¿vale? O si quieres, mira, a mí me gustaría grabarlo, grábamelo, coge el móvil, dale a la grabadora, grábamelo, háblamelo. ¿Cuáles son las emociones que generalmente sientes y que consideras como negativas? ¿Y qué cosas podrías hacer para traerlas a tu terreno? Imagina, practica, grábalo en audio o en un Word y mándame la consulta a desarrollafelicidad@desarrollafelicidad.com. Vamos a entrenar ese pensamiento rico y olvidarnos del pobre. Davinia, pero es que intuyo que me cuesta. Pues normal. Si no te cuesta es que poco esfuerzo estás haciendo, así que rompe esa resistencia porque te aseguro que si entrenas tu mente en un pensamiento rico, tendrás más soluciones, más recursos personales que aumenten tu felicidad. En este caso, cuando hablamos de educación emocional, de lo que se trata es de empezar a adquirir habilidad. ¿Habilidad en qué? En cambiar tus respuestas emocionales, las que no te gustan, porque como he dicho al principio, emociones vamos a sentir. ¿Quieres profundizar? Profundizar es ir un paso más allá y decir, vale, lo he escuchado, lo he entendido, lo he asimilado, voy a proponerme algo más y quiero profundizar más, Davinia. Entonces tienes en desarrollafelicidad.com audiolibro Me deshago de los sentimientos de dolor. Fantástico. Puedes leer también algunos de los testimonios que hay en la página de personas que ya lo han disfrutado, lo han escuchado, reescuchado e implementado en sus vidas para que veas qué es lo que consiguen, cuáles son esos beneficios. Y sobre todo ya sabes que estamos pues contigo. Queremos que pases a la acción, queremos que vivas con pasión y sobre todo que desarrolles felicidad. La próxima semana vamos con qué son las emociones, qué son los sentimientos y cómo podrías modificarlos.